tanto, a partir de ahora, cuando queráis. Adelante. Muy buenas tardes desde España y muy buenos días, América. Como hemos anunciado oportunamente, hoy reanudamos los seminarios mensuales de Derecho Administrativo del Grupo de Investigación de Derecho Público Global de la Universidad de A Coruña. Estaba programado y estaba previsto que el seminario de mayo se celebraría en unas fechas más o menos parecidas a esta, porque el profesor Hugo Elías iba a estar en España dando varios seminarios y vendría a la ciudad de La Coruña para compartir con nosotros sobre la responsabilidad del Estado en el derecho público comparado. La realidad es que vamos a tener la intervención no físicamente, sino online, y con una circunstancia complementaria, y es que se va a tratar de la responsabilidad del Estado, pero en el marco de esta pandemia, de este coronavirus, del COVID-19, que espero que todos ustedes lo estén superando en sus distintos países y que ya de una vez por todas podamos recuperar la normalidad pronto. Además de agradecer al profesor Hugo Elías, catedrático de Derecho Administrativo en la provincia de Entre Ríos y juez de la Cámara Contenciosa Administrativa y por lo tanto persona avezada en la materia con experiencia y que ha trabajado en un estudio comparado sobre la responsabilidad, le agradecemos, Hugo, te agradecemos mucho tu disponibilidad de tiempo y tu generosidad y magnanimidad para compartir con nosotros. También quiero aprovechar para saludar a todos los compañeros y compañeras del área de Derecho Administrativo que están presentes y que nos están ayudando a que este seminario sea una realidad. La profesora Marta García, la profesora Jennifer, también veo a José Antonio, a Javier Sanz, veo a Manuela y seguramente habrá más, pero no siempre se ven a todos cuando tenemos un número de gente pues que ya pasa de 10 y 20 personas. También quiero saludar muy especialmente a todos los demás miembros del área y de investigadores del doctorado de Derecho Administrativo Iberoamericano que están con nosotros también compartiendo este seminario y bueno, fundamentalmente a todos los profesores de otros países que también nos están escuchando y que nos están viendo. Sé que hay profesores que han participado en los seminarios de los cursos que hacemos para Mariñán. Sé que hay profesores también que han estado presentes en los programas que hemos hecho de Derecho Público Comparado. A todos ellos un saludo muy, muy cordial, un saludo muy cariñoso, agradeciéndoles que hayan tenido la gentileza de conectarse con todos nosotros. Nuestra idea es mantener, por lo menos mientras estemos en esta situación, el seminario de mayo, que ya lo vamos a hacer ahora, el seminario de junio, que será el día 15, y que lo va a impartir el doctor Íñigo Sanz Rubiales, hablando de la emergencia en la contratación en tiempos del COVID. Y ya veremos si más adelante recuperamos, si es posible, la presencialidad o si también mantenemos pues, un régimen dual entre lo online y lo presencial. La metodología que hacemos en estos seminarios, que los que habéis participado lo conocéis muy bien, es que el ponente tiene de media hora, más o menos, para hacer su exposición, y luego pues hay preguntas y comentarios de los distintos intervinientes, de manera que a las 8, es decir, que 90 minutos, a las 8 tenemos que poner fin, porque si no ponemos un horario final, la experiencia es que esto se prolonga y nos pueden dar, no sé, altas horas de la madrugada, y lo que se trata es de que todos aprovechemos el tiempo y que la intervención sirva para mejorar nuestros conocimientos en la materia. Entonces, yo sin más preámbulo, le agradezco mucho al doctor Hugo Elías que nos acompañe y le cedemos la palabra. Profesor Hugo Elías, cuando quiera. Bueno, buenas tardes. El agradecido soy yo. Realmente hace un tiempo que vengo
investigando sobre un tema que prácticamente sabía lo necesario solamente para dar clases, y que bueno, justamente porque sentía que me faltaba entenderlo, porque había muchas discusiones sobre distintos planos en mi país, que me parecía algo extraño que se hablara con tanta énfasis sobre temas diferentes, que empecé a investigar. Y bueno, yo creo que el derecho comparado es una herramienta muy importante. Ustedes saben mucho más que yo de esto. Y bueno, y en Jaime, por supuesto, encontré la persona que me ha apoyado todo este tiempo. Y bueno, por supuesto que también conozco La Coruña, y más de alguno de ustedes que los veo en las pantallas los reconozco, todos muy calificados. También la veo a Manuela, a quien la aprecio mucho. Y también quiero agradecerle a Jennifer por los contactos que hemos tenido estos días. Bueno, la idea es, más allá del título, que ya lo debería decir todo, es tratar de ver en estas excepcionales circunstancias en las que estamos viviendo y graves circunstancias que hemos padecido, cómo ponemos a prueba este instituto de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, puesto que realmente, como ustedes saben, cuando un motor se lo quiere poner a prueba, uno le inyecta más revoluciones de lo necesario, ¿no? O un material, cuando uno pretende saber de su resistencia, lo somete a mayor resistencia de la habitual. Bueno, yo creo que estamos en un momento especial para verificar si este instituto realmente, que tiene muchos problemas teóricos y también prácticos, podemos encontrarle algún camino para tratar de resolverlo sobre la práctica concreta, que es ni más ni menos hoy en día ver si la administración pública va a responder, debería responder, y en su caso, en qué extensión. Y digo que tiene problemas, un instituto con problemas, porque no solamente se han originado por una lógica tensión entre las prerrogativas públicas y las garantías de los ciudadanos, sino también porque lógicamente el poder siempre es resistente, no solamente a ser controlado, sino fundamentalmente, y en este caso, a responder por los daños ocasionados, ¿no es cierto? Es lógico que eso ocurra. Pero en la evolución de las instituciones y la evolución del derecho ha ido generando también situaciones que las garantías de los particulares, creo yo, en algunas circunstancias también han producido un desbalance, y tal vez ese sentido de justicia que tenemos se ve trastocado cuando consideramos que en determinadas circunstancias especiales se ha excedido la petición, se ha excedido lo que debe haberse reconocido, porque los sistemas también funcionan a determinadas lógicas, ¿no? A determinadas lógicas que no son lógicas sin considerar, vamos a decir, sino lógicas que tienen que ver siempre con lo político y con algunas ideas, fuerzas que van de a poco instalándose. Ahí está, esa es la primer filmina. Bueno, y acá me da la posibilidad de avanzar. A ver, voy a probar si me permiten. Ah, bien. Bueno, entonces, como les decía, y para hacer un primer deslinde, sabemos que aquí vamos a hablar de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Es decir, no vamos a hablar de la responsabilidad política, que corresponde a otra área, ¿no? Por lo pronto serán los votantes en las próximas elecciones, o en un caso muy grave, podría llegar a darse mediante los mecanismos constitucionales de los juicios políticos, etc. Tampoco vamos a hablar de la responsabilidad penal, que podría darse si algunos funcionarios públicos, en ejercicio de sus funciones, por ejemplo, desatienden gravemente sus funciones y puede llegar a fallecer o a tener daños las personas, daños físicos, ¿no es cierto? O también, ¿por qué no?, en aquellos hechos de corrupción que podrían generar responsabilidad penal. Aquí lo que tenemos que ver es cuándo debería el Estado, la administración pública, responder, y en su caso sí hay posibilidad de hacer algunos matices según los escenarios que tenemos disponibles, si se justifica que haya estos matices o justifican para que
la indemnización a reconocer tenga algún grado de modulación. En Iberoamérica, que tiene la influencia más importante del derecho francés y también del derecho español y en alguna medida del derecho alemán, se ha planteado esto de separar, ¿no es cierto?, las ideas, los planos de responsabilidad que responden a lo que es la responsabilidad por actos irregulares, ilícitos, anormales, o en el otro gran clasificación de la responsabilidad por los actos que han sido realizados conforme a la ley, ¿no es cierto?, los lícitos, los normales, los regulares. Y esto es lo que muchas veces, desde las distintas posiciones que han asumido las teorías, han llevado también a considerar el sistema español, un sistema que, vamos a decir, se provocó a partir de la doctrina y de doctrinarios del nivel de García de Enterría y González Pérez, entre otros grandes juristas, pero que llegado el siglo XXI viene siendo de alguna manera cuestionado, no tanto por esa intención de hacer tabla rasa con todo, sino tal vez hacer alguna pequeña corrección. Y lo digo desde el punto de vista que también esto ha sido señalado por el doctor Jaime Rodríguez Arana y por otros catedráticos bien conocidos por ustedes. Tal vez quien más encendidamente lo dijo es Oriol Pulpelat, también Martín Rebollo y tantos otros, hasta incluso el propio García Enterría ha reconocido que algunos ajustes podrían hacerse porque no es la idea del sistema instaurado en España el de que haya una responsabilidad que sea universal y que nunca pueda llegar a lograr que algún funcionario público que ha actuado con un grado de subjetividad, de culpa o dolo, pueda llegar incluso a responsabilizarse, ¿no? Esto que ha sido considerado como un sistema único y mucho más, ha avanzado más que en el reconocimiento de indemnizaciones que se consideran que han sido exageradas en algunos casos, ha producido una discrepancia, una falta de sincronización, si se me permite la expresión, respecto del sistema europeo que, por dar ejemplos de Italia, Alemania o la propia Francia. Pero esto no es que lo digo como un argentino que pretende hacer análisis frente a ustedes que son los que realmente conocen el sistema, sino porque también les digo que esto impacta en Latinoamérica, porque en Latinoamérica también se tiene muy en cuenta el sistema español, que tiene, por supuesto, es muy prestigioso, como también el francés. Y esto genera nuevos inconvenientes en el plano teórico y, por supuesto, en el práctico. Porque es muy habitual que los esquemas se establezcan sobre la idea de la lesión resarcible como también de la falta de servicio. Es decir, algo que responde a dos sistemas diferentes, si bien los matices son importantes, sin embargo, cuando se aplica en Iberoamérica, muchas veces se utilizan los dos sistemas entremezclados, lo cual provoca no solamente problemas teóricos, sino prácticos a la hora de aplicarlo, ¿no? Esto es decir, realmente estamos hablando de responsabilidad objetiva, como específicamente las leyes lo establecen, y sin embargo hay que hacer un análisis de alguna manera de tipo subjetivo. Es decir, se habla de falta de servicio, que a decir verdad es culpa objetivada, y se habla también de responsabilidad objetiva. Esto genera una serie de inconvenientes que, bueno, fueron los que en algún momento me incitaron a hacer un análisis de derecho comparado para verificar cómo es que esto funcionaba y de dónde viene esa explicación, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que justamente en el caso concreto uno pueda dilucidar qué alcance debía darse a las indemnizaciones y también, en todo caso, por qué en algunos supuestos se consideraba que debía ser menguada
al, por ejemplo, no incluir daños directos, solamente los daños directos y no los indirectos, los daños actuales y no los futuros, y también algunas otras teorías que planteaban asimilaciones a otros institutos de derecho administrativo que no responden a la responsabilidad por daño, ¿no es cierto? Que sería cuando se habla de la fuerza expansiva de la expropiación o algunas consideraciones que tienen que ver más con la limitación de los derechos de propiedad privada en interés público. Por lo tanto, esto que es muy complejo de teorizar, de llevarlo a la práctica, porque realmente hay muchos elementos que lo hacen confuso, es cuando hoy en día nosotros nos permite analizar desde la práctica, desde las situaciones que se están dando y se van a dar, cuál sería una teoría que pudiera llegar a ser, vamos a decirlo de alguna manera, más justa y que atienda, como dicen los norteamericanos, no solamente lo que tiene que ver con los derechos del damnificado, sino también el derecho de propiedad del damnificado, dañado, sino también con los del pueblo que paga la renta, dicen los norteamericanos, ¿no? Porque son las dos cuestiones que siempre tenemos que analizar. Y es por eso que desde entrada deberíamos preguntarnos en qué situación, si, por ejemplo, a raíz de una contratación hecha eludiendo los procedimientos legales, se generara un daño en algún oferente por no haberse adjudicado al que correspondía, sino que por una cuestión de corrupción o por alguna práctica ilegal se lo adjudica a otro, o, ¿por qué no?, el caso de que algún comercio que podría haber estado trabajando porque eran de los habilitados, por un error de la administración pública en su registro, no lo permitía trabajar porque estaba mal catalogado por reitero, un error de la administración, lo cual a todas luces parece que debe ser resarcido integralmente, porque el actuar de la administración pública fue ilícito, fue contrario al derecho. Es decir, aquí se conjugan los dos principios capitales del derecho administrativo, el principio de legalidad, en tanto la administración pública debe actuar conforme a derecho, y el de responsabilidad, en tanto cuando ocasiona un daño debe responder también, ¿no es cierto? Mientras que también se pueden generar, y seguramente en todos nosotros que estamos en esta cuarentena, de alguna u otra manera, hemos sido dañados nuestro patrimonio. Aún por no poder disponer libremente del dinero, en un caso extremo, o más concretamente en aquellos que, por ejemplo, debieron cerrar empresas. ¿Cuántos debieron cerrar y no poder practicar el comercio por justamente razones de interés público, por esta falsa dicotomía, pero dicotomía al fin de considerar que o priorizamos la salud o priorizamos la economía, ¿no es cierto? Esos que no es nada blanco y negro en la vida, pero en las decisiones muchas veces cuando tensionan los principios jurídicos, como ustedes saben, el balancing test o tantos otros mecanismos que hay para resolver cuestiones de principios, uno pesa más que el otro, ¿no es cierto? Y las autoridades políticas en los distintos países han tomado determinadas políticas en las cuales han priorizado de alguna manera uno sobre otro con distintas modalidades. Entonces, si se produjeron daños para preservarnos de la salud a nosotros y a los sectores más vulnerables, se debe responder en la misma extensión, se debe tomar la misma intensidad de la reparación cuando han sido especiales, incluso cuando han sido daños anormales. ¿Hasta qué punto? ¿No parece ser de alguna manera, de un punto de vista más bien axiológico, que es como si lo consideramos que el dinero de los estados, de las administraciones públicas, es dinero nuestro, porque nosotros lo pagamos con los impuestos, no es como autoindemnizarnos cuando el daño ha sido tan general, ha sido tan grave? Y por otra parte, las medidas que toman los gobiernos, más eficientes o menos eficientes, de promoción, de protección a las empresas
que en cada país seguramente son diferentes. Tengo conocimiento que en España son muy diferentes a las de la Argentina, un país muy empobrecido y muy endeudado, pero que de todas formas los esfuerzos son, uno supone, son con la mayor buena intención. Entonces, ¿podemos equiparar situaciones en las cuales el Estado viola la ley y provoca un daño respecto de aquellos que, tratando de contener una pandemia que causa muertes, provoca también daños especiales, más allá de los generales que ya debemos soportar? Bueno, esto es un poco el título, vamos a decir, de lo que yo propongo como una reflexión, porque si nosotros partimos de algo que no es necesario que lo haga ante gente especializada como ustedes, colegas especializados, pero si recordamos cómo surgió todo lo atinente a esta evolución de la responsabilidad patrimonial, podemos decir brevemente que fue en Alemania, a partir del Código Prusiano, a fines del siglo XVIII, en momentos que imperaba la razón ilustrada, cuando se estableció aquel principio que, en breves palabras, sería que cuando el Estado no le queda otra alternativa que causar un daño en un particular, en un patrimonio en particular, debe resarcirlo mediante una indemnización. Esa teoría, ese principio, en Alemania durante todo el siglo XIX fue generando toda una idea, una postura que, como ustedes ya conocen, derivó en la denominada teoría de la indemnización, ¿no? Que tuvo su correlato en Italia con Alessi y también en España con Garrido Falla, ¿no es cierto? De todas formas, esa idea de que cuando se daña en aras, se sacrifican, en una palabra, porque esa es la palabra, se sacrifican derechos patrimoniales en aras del bien común, es como uno debe de alguna manera considerar que debe ser indemnizado, ¿no? Y aquí siempre se consideró que se hacía una diferencia con aquello que tiene que ver con la restante, ¿no es cierto?, teoría, que es la que se dio en Francia a partir del famoso caso Blanco, en el cual se establecieron las bases del derecho administrativo actual y que irradió también, de alguna manera, los efectos, sus efectos por ser práctica y una teoría muy avanzada, incluso sobre Alemania, ¿no? Y es la que de alguna manera se ha expandido en todo el derecho civil. Pero no quiero seguir con tanta historia, no hay tiempo y ustedes la conocen bien a esta evolución, pero vayamos a un poco lo que dice la Filmina, ¿no? Es decir, esta resistencia del Estado a someterse a la juridicidad ha tenido de alguna manera distintas manifestaciones. Como el estudio también incluyó el common law, puedo decir que en realidad la vigencia del principio de King can do no wrong, también ustedes deben saberlo, funcionó hasta la mitad del siglo pasado, algo que realmente un poco llama la atención, pero que aún hoy autores que estudian el derecho estadounidense y también el británico consideran que aún sigue siendo el principio general, el de la irresponsabilidad, ¿no es cierto? Más allá que hay que hacer una reclamación previa en la mayoría de los estados, se considera que no deja de ser esto una barrera que el Estado pone para tener un cierto trato diferenciado, ¿no? Más allá de eso no estudiaremos, no haremos referencia. Hay una frase que comenta García Enterría de Schwartz, que dice que estudiar las instituciones de responsabilidad de Estados Unidos y del common law es como retrasar el reloj jurídico, y no creo que sea muy exagerado, con el respeto que merece ese derecho también, porque todavía ellos tienen algunas instituciones como la diferenciación entre actos de autoridad y actos de gestión, algo que nosotros en el derecho continental lo tenemos superado hace tiempo, y que de alguna manera, desde el punto de vista de la ciencia, está un poco como retrasado, que no quiere decir que sean
derechos que se han retrasado, porque ellos, en realidad es cierto, la jurisprudencia es muy sabia y en más de una ocasión, si me da el tiempo, la voy a mencionar porque realmente establece principios importantes para a donde queremos llegar. En cambio, en el derecho civil, en el civil law, perdón, lo que nosotros llamamos el derecho continental europeo, se establecieron otro tipo de situaciones que también pusieron de alguna manera a la administración pública en una posición diferente a los particulares, ¿no? Y así tenemos tanto los tribunales administrativos, prestigiosos por cierto, de Francia y en nuestro continente, en Colombia, pero siempre estableciendo un procedimiento administrativo. En algún momento también se establecía la necesidad, hace mucho tiempo ya, de una autorización o venia legislativa. Es decir, todos los mecanismos estatales, siempre algún obstáculo con mayor o menor intensidad se fueron estableciendo para, vamos a decir, contener de alguna manera la posibilidad de resarcir fácilmente, ¿no? Más allá que todos conocemos que la reclamación administrativa tiene buenas intenciones, en muchas ocasiones son simplemente obstáculos, ¿no es cierto? Cuando no son eficaces, no tienen, son simplemente reiteración de negaciones de ya muchísimas ocasiones, es decir, son como en algún caso contra la Argentina, denominado Narciso Palacio, muchas veces constituyen vericuetos o ciertos obstáculos que desorientan a los ciudadanos y que no tienen ningún sentido realizarlo, ¿no es cierto? Pero eso no podemos decir que sean todos los sistemas así, ¿no es cierto? Porque eso sería injusto. De todas formas, también, de otra manera, en otros países como en Uruguay y Argentina, hasta hace poco tiempo, que ya sí se dictó una ley especial, siempre se aplicó derecho administrativo derivado, siempre con una adaptación del Código Civil, ¿no es cierto? Y ahí siempre estuvo presente esta idea que también un poco alemana, ¿no? De que cuando una vez que está determinado que hay daño, se aplica el derecho civil. Y esto vamos a ver que de alguna manera no es del todo incorrecto, ¿no? También, por supuesto, dentro de lo que es el civil law, como hoy mencionaba, están los dos factores de atribución o el centro de referencia, ¿no? De la responsabilidad patrimonial, que es la falta de servicio y la lesión resarcible a la que hoy aludía al comienzo, ¿no es cierto? Por otra parte, también hay alguna otra consideración respecto a lo que es la imposibilidad o dificultad de haber, una vez obtenido una sentencia de condena, de efectivizar la misma y poder percibir el resarcimiento, ¿no? Como así también, y el otro punto que también ha señalado Jaime, es la irresponsabilidad de alguna manera del funcionario público que, actuando con dolo o culpa, y aún estando en los ordenamientos jurídicos establecidos específicamente que debe ser intentar recuperar el daño ocasionado por estas personas, nunca llega a concretarse. Es una queja que uno puede en el estudio de derecho comparado verla habitualmente, que concretamente no se llega, aún estando en las legislaciones, este deber. Es decir, se llega normalmente a la ley que lo establece, que lo ordena, pero lamentablemente a la práctica normalmente no se llega. Entonces, nosotros podríamos decir muy rápidamente que podría considerarse que podemos diseñar un régimen autónomo de responsabilidad de las administraciones públicas que sea con un común denominador para todo el derecho iberoamericano, al menos, a partir de dos ideas fuerzas, ¿no? Por una parte del estudio de los derechos, uno puede ver claramente que aún habiendo ordenamientos jurídicos que tienen su ley especial, como tiene España, como tiene México, como tiene Argentina y tantos otros, como la mayoría de los países asentados, muchas veces en las propias constituciones nacionales, otras veces no. En Argentina no está expresamente el principio de responsabilidad.
Sin embargo, cuando se trata de la actuación irregular o anormal, ilícita, se podría decir que más allá del factor de atribución, que normalmente es el de la falta de servicio, o las consideraciones propias del sistema español respecto de la lesión resarcible, verdaderamente no hay mucho más que agregar que aplicar las reglas generales de la responsabilidad, ¿no es cierto? Que en algunos casos se le denomina ya responsabilidad civil, porque prácticamente no hay tantas diferenciaciones en los presupuestos, como así también en lo que hace al deber de responder integralmente, ¿no es cierto? En cambio, como decía hoy, en los casos de responsabilidad por actividad normal, regular o lícita, cuando hoy daba el ejemplo de lo dificultoso que sería una vez que pase todo esto, ojalá pase pronto lo de la pandemia, quienes se consideren dañados, podríamos decir que prácticamente todos podríamos decir que estamos dañados. Y si aplicáramos sin más las consideraciones civilistas de que todo daño debe ser resarcido, verdaderamente sería imposible que el Estado haga una especie de caja social, sería, ¿no?, aquella idea que Duguid de alguna manera planteó en su momento. Y por eso es que es lógico que se establezcan algunos recortes, ¿no? ¿Y cuáles serían los recortes? Bueno, es lo que en el derecho comparado, tanto nacional como también los tribunales internacionales, hablan del concepto de indemnización justa, ¿no? Y volvemos a la teoría de la indemnización, si se quiere, pero no tomemos todavía lo que dicen los alemanes, sino les comento lo que pude averiguar a partir de estudios de fallos, tanto de las Cortes internacionales de justicia como de los tribunales de la Comunidad Europea y también los americanos. Y siempre aluden al concepto de indemnización justa, ¿no? ¿Y qué sería la indemnización justa? Bueno, por lo pronto podríamos partir que debería ser la integral, ¿no es cierto?, con algunos pequeños recortes que estén establecidos en ley. Porque ahí viene una nota muy importante, que es que todo recorte a nuestros derechos constitucionales, como es el de la propiedad, deben ser establecidos por ley. Es el legislador el que debe establecerlos. De allí que si hay alguna legislación que establece que solamente comprenda determinados efectos de los daños o de alguna manera algún recorte en los mismos, en Argentina, por ejemplo, se excluye la ley nacional, es decir, no la de las provincias, porque es el derecho local, al lucro cesante, ¿no es cierto?, en el caso de responsabilidad por actividad ilícita. Yo no digo que eso sea justo, porque debería ser considerado caso por caso. Y ahí sí se pone un gran peso en las espaldas del Poder Judicial, pero que también es muy difícil determinar genéricamente cuándo una indemnización es justa si uno tiene corset legales para determinarlos, pero sí la posibilidad de hacerlo, ¿no es cierto? En concreto, la ley debería permitir, pero el que en definitiva lo concrete debería ser el juez, ¿no es cierto? Y es esto con, por supuesto, ciertos límites, ¿no? También, y yendo a la jurisprudencia norteamericana, dice que está bien, como les decía hoy, debemos entender compensar los intereses de la administración pública, del Estado, con los del pueblo que debe pagar la cuenta, ¿no? Pero en este caso lo que debe hacerse es ni más ni menos que remitirse a lo que es el test de razonabilidad, ¿no es cierto?, que concretamente nos dice que no puede constituir la limitación un despojo, ¿no? Es decir, afectar el núcleo del derecho de propiedad, que es lo que debe evitarse en todos los casos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hemos visto esto, no lo pienso desarrollar mucho por razones de tiempo, porque si no se va a hacer muy extenso, pero en general se puede decir que para la responsabilidad por actividad lícita el principio es que todos debemos soportar las cargas públicas, ¿no? Todos estamos afectados por las consecuencias de las cuarentenas y de las restricciones
a nuestros derechos de libertad, de propiedad y hasta, vamos a decir, no solamente eso, ¿no? Porque no tenemos el derecho a reunión, asociación, tantos derechos estamos afectados en este momento. Sin embargo, para que sea indemnizable, para que el Estado deba indemnizarnos, deben darse algunos supuestos, como ustedes saben, es la especialidad y la gravedad de la afectación, ¿no? El sacrificio especial, ese factor de atribución que es típico de la responsabilidad por actividad lícita, ¿no? Y pasando a el punto siguiente, que es cuál es la propuesta que hago, vamos a decir, para sincronizar la responsabilidad patrimonial en todo el sistema iberoamericano, incluyendo, ¿por qué no?, también a Italia, Alemania y Francia, que son los sistemas que he tenido ocasión de estudiar. Y yo diría que hay tres momentos, ¿no? En primer lugar, es el acceso a la justicia. Siempre tengamos en cuenta que fue lo primero que el Estado trató de bloquear, ¿no? La indemandabilidad del soberano. De alguna manera siempre trataron de, el Estado, el poder, por supuesto, de complicar el asunto, ¿no? De desalentar el reclamo. Bueno, en este caso, si hay un procedimiento administrativo previo, que sea eficiente, ¿no? Los procedimientos administrativos que son meras formalidades, meros obstáculos para acceder a la justicia, deben ser evitados. Ese es un primer punto. Diría que del análisis que hice, tal vez la mitad de los ordenamientos jurídicos cuentan con este mecanismo y la otra mitad no lo establecen, sino que lo tratan como una causa de tipo civil. Por eso muchas veces tramitan directamente en los juzgados civiles y comerciales, como era hasta hace poco en la Argentina. Otra de las cuestiones que, si bien aún quedan algunos resabios, es en los casos de demanda que son de nulidad, que puedan ser tramitadas a la vez junto con las de condena, ¿no? Esto también es algo clásico del proceso administrativo, pero que aún hay ordenamientos jurídicos comparados que exigen que primero se tramite una pretensión y, obtenida recién la nulidad del acto, se pueda continuar con la condena. Es algo que en los tiempos que se requieren de una justicia mucho más rápida, ya ha quedado muy desactualizado. El segundo punto es el alcance de la reparación, ¿no? Ya lo acabo de explicar, esto que pareciera ser como una vuelta para atrás, tal vez para el sistema español que orgullosamente ha avanzado sobre la lesión resarcible, pero según tengo entendido, los casos de resarcimiento por actividad normal, por daño ocasionado por actividad normal, son excepcionales y que no deja de haber en la jurisprudencia española, tengo entendido, lo digo con respeto, ustedes podrán decir que no es tan así, un análisis que en definitiva se analiza en conducta, es decir, hay una cierta subjetividad muchas veces que se hacen los análisis de como que se entremezcla los análisis tienen que ver en alguna parte con un componente subjetivo, algo parecido a lo que decía hoy de la falta de servicio, que es culpa objetivada, ¿no? Los alcances de la reparación, ya lo decía, la reparación integral debe ser el principio en materia de responsabilidad por actividad ilícita, y en el caso de la actividad regular o lícita debe ser la reparación justa, ¿no? Que ya algo dije. Y el tercer punto, que no nos podemos desentender, y más en estos tiempos, porque yo diría que este es el peor problema del siglo XXI, es la efectividad de la condena, ¿no? La condena debe ser realizada una vez que se obtiene la condena. Esta no puede quedar en una sentencia de tipo declarativo, nada más que como decir, bueno, ganó el Barcelona al Real Madrid. No, esto no debe ser simplemente una satisfacción, sino concretarse, ¿no? En segundo lugar, debe ser íntegra. Otra de las cuestiones muy habitual es que el transcurso del tiempo, que también impacta en el principio del tiempo razonable de los procesos,
hace que en muchas ocasiones lo que termina siendo una sentencia obtenida favorablemente se va difiriendo en el pago porque no se incluyen en los presupuestos, no se liberan las partidas y termina siendo un nuevo problema, ¿no? Y sobre esto no hay garantías, no hay acceso, no hay posibilidad porque ya los instrumentos jurídicos se agotaron. Y eso también es muy grave, es muy grave. También en cuanto a lo que decíamos, lo que es el principio de buena administración, en tanto responsabilizar a la administración pública por sus errores, por los daños que ocasiona, no puede permitir, no debería permitir la impunidad de los funcionarios que lo han cometido, porque de alguna manera, si son funcionarios estables, bueno, podrán reiterar sin mucho reproche estos errores, y si son políticos, con mayor razón dirán, justamente por esto que los juicios demoran tiempo, que pague el gobierno que sigue, como es algo que habitualmente se dice. En último término, también, una de las realidades muy habituales en países como Argentina está dado por justamente lo que tiene que ver con el diferimiento en el pago de las sentencias mediante pago con bonos o con quitas, que en definitiva también afectan la integralidad del daño ocasionado. Algo creo que debería nuevamente ponerse énfasis, porque muchas veces estamos muy... pero lo concreto y lo práctico en estas situaciones no es ni más ni menos que, una vez obtenido la sentencia favorable y firme, en el menor tiempo posible. Bueno, con esto doy por concluido la exposición y bueno, estoy fuera de comentarios o lo que quieran decir. Muchas gracias, Hugo, por tu intervención. La verdad es que se ve que te lo has trabajado a fondo, que llevas tiempo investigando sobre, y que ha sido muy interesante la panorámica que nos has dibujado, teniendo en cuenta distintas aproximaciones comparadas en una cuestión que además en el tiempo en el que estamos pues está de gran actualidad. Ahora pues vamos a dar la oportunidad de que haya intervenciones con el límite de las 8, tenemos media hora larga. Y no sé, Marta, si lo más indicado sería que se levante la mano los que quieren intervenir o cuál es la mejor fórmula. No se te oye. Ahora sí. Ahora. Si hay muchos interesados en hablar, lo más razonable es que cada uno de ustedes se mueva con el ratón por la pantalla y verán un cuadro de mandos donde aparece el micrófono, la cámara de vídeo, 3 puntitos y una mano. Bueno, pues si los que quieran intervenir pinchan en la mano, el profesor Rodríguez Arana podrá ir dando la palabra a quien lo solicite y a quien le corresponda hablar no tiene más que activar el micrófono en este mismo cuadro de mandos. Yo sí que agradecería a los que dejen de hablar que cierren el micrófono porque siempre hay menos ruido de fondo. Si no hay muchas solicitudes de palabra, pues simplemente el que quiera que se anime y abra el micrófono e intervenga. Eso en función de cómo vaya desarrollándose la reunión. Siempre cuesta abrir el fuego porque es algo que... ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Se puede? Adelante, doctora, sí. Bueno, muchas gracias. Soy Sandra Izaguirre de la provincia de Río Negro, de la Argentina también. Adelante. Quería preguntarle al doctor, en base a la exposición que ha hecho, ¿cómo calificaría o de qué manera se estaría efectivizando o operativizando el sacrificio especial que exige la ley argentina
para que sea viable la responsabilidad del Estado por actividad lícita, en tanto y en cuanto estamos ante un sacrificio que sería genérico de toda la población y no especial de algunos actores específicos. ¿Cómo analiza ese tema de el sacrificio especial? Bueno, justamente en países pobres como la Argentina, lamentablemente, digo pobres no por las riquezas que tiene, sino por las arcas del Estado, ¿no? Lamentablemente es crónico esto. Pero todos sabemos que en la ley argentina hay una serie de, el Estado Nacional en particular, ¿no es cierto? Tiene una regulación, las provincias, algunas de las provincias han dictado leyes de responsabilidad del Estado, como la provincia de Entre Ríos. No sé, no recuerdo si su provincia también tiene una ley específica. Lo cierto es que a partir de ahí es que se hace el análisis, ¿no? Es decir, la especialidad estará dado por una vara muy alta, evidentemente, y que debería analizarse con mucha prudencia, porque como usted señaló, los daños son y serán realmente muy cuantiosos, ¿no es cierto? Entonces, la posibilidad de reparación estará muy acotada. Lamentablemente, siempre tiene que hacer comparaciones exageradas para a veces poner a prueba lo que dice, ¿no? Es verdaderamente como que hemos tenido una guerra prácticamente, ¿no es cierto? Y cuando hay guerra prácticamente la gente no va muy animada a los tribunales a pedir que se le resarza, ¿no? Lo cierto y concreto, yo creo que va a ser muy difícil establecer en materia de actividad lícita, no así por actividad ilícita, por supuesto. Ahí sí va a ser mucho más sencillo, porque hubo errores, hubo fallas. Por eso me parece que van a ser casos muy puntuales, muy excepcionales, y como creo que hay que ser honesto, ni siquiera tengo imaginación suficiente como para sostener que una actividad, digo por la actividad lícita, reitero, porque también hay que tener en cuenta algo, y esto también tiene que ver con cada ordenamiento jurídico, con cada realidad de cada provincia, en nuestro caso, o nación, es lo que tiene que ver con en qué tanto incidió el accionar, ¿no es cierto? Porque los municipios tienen autonomía en la Argentina, por lo tanto, también pueden responsabilizarse por algunas medidas que no tomaron, ¿no es cierto? En el caso de las provincias también tienen ciertas habilitaciones que son normalmente las encargadas de hacer el poder de policía y de habilitar algunas que otras actividades. Y es la nación la que en definitiva, de acuerdo a determinadas de los decretos de necesidad de urgencia que están quitando en la Argentina, las que establecen otros parámetros. Yo creo que la única posibilidad que habría es en un caso muy evidente de restricciones excesivas que verdaderamente hayan provocado innecesariamente, ¿no es cierto? Sería, pienso yo, un caso de algún estado o provincia que no tenga ningún caso, por ejemplo, y que mantenga una cuarentena muy estricta durante excesivo tiempo y sin un riesgo probado por la ciencia, no por el mal humor que genera la cuarentena, de que se está generando un daño por esta actividad normal, no es decir, lo que es lícito, ¿no? Muchas gracias, profesor González Elías. Profesor Javier Sanz, adelante, Javier. Hola, ¿qué tal? Bueno, felicidades por su intervención, profesor Hugo. Y simplemente usted ha destacado la gravedad de las circunstancias. Y yo no sé si el régimen, tanto en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, en Argentina, en España, son tan las circunstancias tan excepcionales. No sé si el Instituto de Fuerza Mayor, Above God en el derecho americano, cobra fuerza, quizá no tanto por la imprevisibilidad, que algunos podrían afirmar que podía haberse previsto, pero sí de irresistibilidad. Yo defiendo por supuesto, indemnizar el Estado social debe a los vulnerables, no acogerlos. Pero ¿en qué medida usted opina que el Instituto de Fuerza Mayor va a ser un obstáculo muy determinante para los pleitos que surjan en torno a esta crisis? Muchas gracias.
Sí, indudablemente que es una causal de fuerza mayor, ¿no? Totalmente. Lo que sucede es que si hacemos esta separación, que a ustedes tal vez les resulte incómodo, pero que nosotros en Argentina separamos actividad lícita de ilícita, si es una actividad ilícita, no hay fuerza mayor, es decir, hubo una falla. No habilitaron a trabajar a un comercio que sí estaba por la ley habilitado, por ejemplo, los que expenden comida, eso es un error, eso no hay fuerza mayor. En el caso de la actividad lícita, no funciona tanto estos factores de atribución, porque justamente no hay hay un sacrificio especial, es otro tipo de análisis que se hace, ¿no? Es decir, todos tenemos graves problemas, pero uno particularmente se dañó. En este caso también cuesta imaginarnos tanta cantidad de actividades, de empresas, de comercios, de profesionales, de cuentapropistas, y hasta en Argentina, que es un país, reitero, con dificultades muy grandes sociales como el resto de Latinoamérica, mucha gente no está formalizada, es decir, no integra el mercado formal, por lo tanto, también se ven afectados. Entonces, la fuerza mayor tampoco actúa en este campo. Tal vez lo que hace la lesión resarcible, que es el instituto que ustedes, es decir, el centro de gravedad del sistema español, sí, por supuesto, tenga mayor incidencia, porque justamente es un sistema muy generoso el español, y la fuerza mayor, por supuesto, que está configurada, que también ustedes habrán visto que muchos ordenamientos jurídicos latinoamericanos hacen equiparación incluso entre fuerza mayor y caso fortuito, es decir, los causales eximentes por antonomasia de la responsabilidad extracontractual, ¿no es cierto? Muchas gracias, profesor Hugo González Elías. ¿Más intervenciones? Hay varias palabras pedidas, Jaime. Si queréis voy diciendo los nombres por Adelante. orden. Javier Hernán González. Si quiere activar el micrófono, por favor. Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas desde Chile. Primero felicito la iniciativa y tengo una pregunta en general para el profesor. Acá en Chile se utiliza para el régimen patrimonial del Estado, la responsabilidad, la falta de servicio. Entonces, generalmente se utilizan tres hipótesis: de que el servicio no se realizó, que se realizó negligentemente o se realizó tardíamente. Y sobre todo en el contexto de esta pandemia que estamos viviendo, lo complicado para verificar esta hipótesis dice relación con el estándar, es decir, cuál es el deber que yo le puedo exigir al Estado para que cumpla el servicio finalmente. Yo no sé si el profesor tiene alguna consulta o alguna respuesta respecto a eso, porque finalmente eso nos llevará a que sean los tribunales quienes fijen derechamente el debido cumplimiento o el estándar debido del cumplimiento con relación a lo que debía prestar el Estado bajo los servicios de salud. Eso era. Gracias. Bueno, si es que le entiendo la pregunta, si no me la vuelve a formular. En el caso de un servicio de salud que se presta defectuosamente, obviamente que se genera por los carriles normales de la falta de servicio, que usted sabe, en materia de salud, ahí es donde tal vez más se configura la falta de servicio, ¿no es cierto? Tal vez lo que yo entiendo de su pregunta es tal vez de cuándo se han tomado las medidas correspondientes para frenar el avance de la pandemia, si fue tardíamente o no implementada la cuarentena, por ejemplo. Eso es una cuestión, a mi juicio, más bien de carácter político, ¿no es cierto? Porque fíjense que, es un ejemplo Europa y es otro ejemplo Latinoamérica, y también un ejemplo Chile y Argentina han tomado distintas medidas, unos más intensas, otros menos intensas. Tenemos a Brasil, que también ha tenido una determinada política diferente. Eso yo tengo entendido, en mi opinión, si es que le entendí bien la pregunta, doctor, si no le pido disculpa, es
qué tan intensos pueden ser los controles y la implementación de las políticas sanitarias es una cuestión política. Ahora bien, lo demás creo que corre por los carriles normales, a pesar de la excepcionalidad de la situación y de la gravedad, de que si el servicio fue mal prestado, deberá ser resarcido. Y ahí viene otra cuestión, que es cómo se preparó ese servicio. Nosotros en Latinoamérica tuvimos un poco más de tiempo que en Europa para prevenir y prepararnos, al menos de alguna manera, con nuestras carencias, ¿no es cierto? Bueno, eso también será una cuestión que me parece que está en el borde de lo político y lo jurídico, porque si llegó a suceder, yo creo que no ha sucedido en Chile, aquello que se nos comentaba o que los noticieros comentaban que sucedía en Italia, de que directamente había algunos profesionales médicos que decían, no, respiradores hay para estas personas y no para estas, porque bueno, hacían selección por personas de edades o vamos a decir, si eran mayores, no atendían ante alguien que fuera más joven. No sé si eso en realidad uno lamentablemente a veces se maneja con informes que no puede chequear. En esos casos tal vez también habría que ver si no podría llegar a darse una situación de haber elegido por la vida de una persona, ¿no? En un estado de necesidad, vamos a decir, gravísimo, pero que no estamos en condiciones desde acá de saber si eso se podía haber o no evitado, de haber actuado con mayor diligencia. Le reitero, no sé si es lo que usted preguntaba, doctor. Gracias, profesor. Sí, está bien. Gracias. Sí, ha pedido la palabra Paula Alejandro Centeno. Adelante. Bueno, muy buenos días. Bueno, acá en Ecuador estamos todavía al mediodía. Saludos con todos, igual, felicitando al expositor Hugo, felicidades, bastante clara la ponencia. Acá en Ecuador ocurre algo, y seguramente se escucha a nivel internacional, muchos errores en la toma de decisiones de la administración pública central. Entonces, ante esas circunstancias, nuestro Código Orgánico Administrativo que regula el proceso de reparación extracontractual refiere únicamente un factor que se llama el daño calificado. Entendiendo esto, lo que dijo Hugo en torno a las cargas públicas excesivas. Entendemos que en esta circunstancia de pandemia, las cargas públicas no superan a la normalidad. Entonces, en primer lugar, ¿cómo determinamos esta diferencia de cargas públicas de una época en la que estábamos? Sí. Y segundo, este proceso de reparación por errores, consideramos, en la toma de decisiones que, como se lo dijo hace un momento, efectivamente tienen que ver con decisiones de carácter político, ¿cómo por parte de la ciudadanía se puede ejercer esta reclamación? Bueno, hubo un momento en el que al menos yo no pude escuchar bien claramente, pero bueno, desde el análisis de las cargas públicas es cuando se actúa lícitamente. Es decir, en este caso sería un análisis de decir, bueno, nosotros somos un país como Ecuador con un determinado nivel de posibilidades de atender una circunstancia como la que se nos avecina, ¿no es cierto? Con errores humanos mayores o menores, podemos dar hasta este punto, ¿no es cierto? Eso es lo que sería la actividad lícita. De ahí en más, que hayan sido grandes o que sigan siendo grandes los daños que todos padecemos, es como que son generalizados, ¿no es cierto? Ese es el criterio que siempre he utilizado. Si son generales los daños, no se resarce. Lo que sí se debe resarcir es cuando se ha actuado ilícitamente, violando el ordenamiento jurídico. Y violando el ordenamiento jurídico podría ser en casos que por ahí, no sé si es en algunas localidades, que yo he visto también algunos informes de Ecuador, en el cual verdaderamente hubo una especie de abandono de personas, ¿no? Que eso ya compromete también otro tipo de responsabilidad, que es la penal, ¿no es cierto? Que también, como también todos sabemos, la penal también se posibilita reclamaciones civiles una vez que está determinada. Por eso es que eso es lo difícil y por supuesto que no creo tener yo
más allá del estudio, una respuesta justa y menos, sinceramente no conozco el ordenamiento jurídico ecuatoriano, no fue parte de mi investigación, pero sí se puede decir que los daños han sido y van a ser, y no sabemos todavía hasta dónde van a terminar, que eso es un poco la incertidumbre que creo que a todos nos pasa, más allá que haya países como España que están empezando a retomar la actividad. China ya lo hizo, pero también no se sabe cuándo esto va a terminar del todo. Entonces, es difícil establecer los daños especiales que justificarían en la responsabilidad lícita acceder a una indemnización, ¿no es cierto? No sé si fui claro en lo que usted pretendía que responda. Sí, doctor. La segunda parte creo que también fue la cuestión de la señal de Internet. Era si es que cuando estamos haciendo referencias a políticas públicas, estas son fuentes de reclamaciones, porque efectivamente estamos hablando de servicios públicos mal prestados, prestados de forma inoportuna, etc. Sí, por supuesto, por supuesto. A ver, concretamente, si la política, a ver, para dar ejemplos extremos, por ahí son más ilustrativos. Si lo que se critica es que la cuarentena se empezó tarde, ¿no es cierto? Se tomaron medidas en forma tardía, es una decisión política, claramente. Si se tomó la medida de la cuarentena y acudieron a los servicios y los servicios respondieron mal, los servicios sanitarios, los hospitales, eso sí ya sería un daño particular en las personas que padecieron, que bueno, sea que se hayan fallecido o hayan tenido consecuencias en su salud, por supuesto. Eso sí, porque hay una mala prestación de un determinado servicio en un caso concreto. Okay, muy bien. Gracias. Seguimos avanzando, Jaime. Quedan 3 manos pedidas. Si nos da tiempo, trataremos estas 3 y después iremos viendo. Tiene la palabra José Bouzas. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Ok. Bueno, buenas tardes. Un gusto y gracias por la invitación. Además, que viniendo de la Universidad de La Coruña, donde están mis orígenes, mis raíces y mi familia, pues lo hace todavía mucho más emocionante. Felicitaciones al expositor. Yo primero permítanme tenerles una sana envidia. Ustedes hablan mucho, se habla de instituciones, de actuaciones estatales, y como se puede imaginar, yo vengo de un país que es Venezuela, estoy en un país que es Venezuela, donde evidentemente tenemos un grave problema institucional de separaciones de poderes, y que los profesores que damos derecho administrativo, derecho constitucional o contencioso administrativo, pues frente a los alumnos tenemos que hacer muchas veces una especie de estado de ilusión para poderles transmitir ilusión a unos muchachos que evidentemente en el mundo real pues contradice completamente todo lo que nosotros pudiéramos hablar en un aula de clase. Frente a esto, doctor, a mí lo que me preocupa y lo que quisiera puntualizar es el papel del ciudadano frente al Estado en situaciones como la que tenemos acá en Venezuela. ¿Cómo hace el ciudadano frente a un Estado donde no funciona la separación de poderes? ¿Cómo delimitar las actuaciones de lo que es el Estado, de las actuaciones de funcionarios determinados del Estado que con declaraciones o actuaciones pudieran causar daños colectivos? ¿Y cómo puede hacer ese ciudadano para obtener reclamación o resarcimiento de daños que el Estado pudiera ocasionar? Yo entiendo que en la frontera de lo nacional va a ser muy complicado, porque el Estado, al controlar todas las instituciones, pues también va a controlar el tema de la responsabilidad, pero ¿qué acceso a órganos internacionales de justicia se pudieran establecer para estos resarcimientos? Muchas gracias. Bueno, por supuesto que la gravedad de la situación de Venezuela, que es expuesta por todos los venezolanos que tienen la posibilidad de expresarse como usted, lo cual demuestra que, bueno, en esto sí podemos decir que no son los medios los que nos están diciendo algo diferente. No es algo inhabitual, lamentablemente, en Latinoamérica. Es decir, en nuestro país también, cuando yo tenía otra edad, era chico, pero estaba el gobierno militar,
y bueno, vivíamos también en una especie de ilusión, pero era otro tipo de ilusión, ¿no? Porque en realidad parecía que estaba todo quieto, pero estaba en realidad vulnerándose de grave manera los derechos de personas. Y ahí es donde tomó, mucho antes del auge actual que tienen los organismos internacionales de derechos humanos, ya ahí ya empezaron a hacerse eco de distintas formas, de la manera que se pueda. Usted sabe que la forma de acceso a estos tribunales es bastante informal cuando hay imposibilidad generada por el propio Estado, porque justamente los que son demandados son estados. Por eso, como usted sabrá, los tribunales internacionales, la Corte Interamericana, también la Comisión, aunque no sea tribunal, también muchas veces hace dictámenes muy importantes que lamentablemente llegan tarde en el tiempo, o a veces cuando los daños ya están muy consolidados, pero como dicen los organismos internacionales, ya la sentencia favorable ya es una forma de reparación, más allá de las reparaciones patrimoniales que generan estas sentencias. Así que, si tuviera que decirle algo, creo que los organismos internacionales americanos han respondido, por lo menos en los casos que yo conozco, con matices, ¿no? Que uno puede compartir más o menos, pero en general han sabido ser un buen recipiente de situaciones graves como la que están pasando lamentablemente los venezolanos. Muy bien, seguimos. Tiene la palabra Manuel. Manuel, por favor. Buenos días. Sí, Manuel, ¿tiene activada la cámara? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Nos oye, Manuel? Sí, correcto. Si quiere activar la cámara de vídeo, si no, se le escucha perfectamente. Muy amable. Quería primero agradecer por la invitación de la Universidad de Coruña y el profesor Jaime Rodríguez Arana, que de manera online también va a estar por acá, en mi país, Perú. Puntualmente, porque el tiempo es escaso, el expositor nos ha hecho una muy buena disertación y un análisis de lo que es la responsabilidad del Estado, ¿no? Yo quería tomar ese concepto y en lo que es legislación latinoamericana, quizás, ¿no?, tomando como referente la legislación argentina y su jurisprudencia, puede ser un límite a la responsabilidad del Estado. Por ejemplo, a la no protección del personal sanitario, ¿no?, con material, con defensa, con una infraestructura de los hospitales temporalmente temprana, ¿no? El principio de sacrificio compartido, ¿no?, propio de justamente la legislación argentina, eso por un extremo. Y otro análisis a tener en cuenta en la responsabilidad patrimonial es los eventuales arbitrajes que no solamente se van en Argentina. Por ejemplo, en el caso peruano también se ha dado, Argentina me parece que en Mendoza o en Rosario, en el caso peruano ha salido una ley de peajes en la cual suspende el cobro. Obviamente, para no entrar a un análisis de lleno, faltaría datos y tiempo, quisiera saber si este principio, ¿no?, de sacrificio compartido es un concepto que puede nutrirse del reequilibrio económico-financiero, por ejemplo, o desde el derecho privado del denominado principio de culpa compartida, ¿no? Gracias. Bueno, si tuviera que pensar en un principio del derecho público, el principio de solidaridad, ¿no es cierto? El principio de solidaridad es el que en derecho público funciona de la misma manera que el sacrificio compartido. Nosotros, cuando se nos piden las autoridades que seamos solidarios, es, creo, el concepto que cabe para entender que lo nuestro se relaciona con los demás, y aún uno no enfermándose o enfermándose de alguna manera, provocando el mero riesgo de no interesarle a uno su propia salud,
el derecho público exige que uno piense en los demás, ¿no es cierto? Entonces uno puede contagiar a otras personas y así propagar una enfermedad que es tan contagiosa, evidentemente, como esta, y es por ello que creo, si entendí bien su posición, es la que nos obliga a actuar en contra incluso de nuestra propia voluntad, admitir restricciones y hacer de alguna manera, si se quiere, generosos con los demás. Y aún usted piense que situaciones de encierro que se dan en lugares que son tal vez no tan poblados, que donde el riesgo es mínimo, sin embargo la solidaridad social impone que uno deba estar en cuarentena cumpliéndolo, porque uno de esa manera también acompaña a quienes lo tienen que hacer en lugares muy concurridos, y bueno, es una forma también de ser parte de lo que uno, de tan poco eso que se estimula, que es considerarse parte de un pueblo, ¿no? De tener las mismas aspiraciones, en este caso de algo que en algunos supuestos se ha asimilado a una especie de guerra, ¿no? Como una especie de decir, bueno, combatamos a este enemigo que es invisible, que puede estar al lado nuestro y no nos damos cuenta. Por eso creo que es la solidaridad el valor que aquí se nos está exigiendo. Sí, por último tiene la palabra o ha pedido la palabra doña Jessica Vivas Rosso. Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos. Jessica Vivas, venezolana varada en España como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Quiero hacer dos planteamientos, ¿no? El primero, conocer la opinión del ponente sobre una sentencia que publicó recientemente un tribunal argentino, que dictaminó el juez federal en lo civil, comercial y contencioso administrativo número 3 de Lomas de Zamora, ratificada por la Corte Federal de Apelaciones de La Plata, mediante la cual se condena al Estado argentino a través de Cancillería a de alguna manera responder por los daños que están sufriendo los argentinos varados en España, entendiendo que muchos países han implementado restricciones de vuelo que permiten a sus nacionales ingresar a su país, y que eso genera afectaciones directas más a unos que a otros, y que bueno, en este caso que yo les comento, habían personas que se encontraban en situación de emergencia grave y de hecho están en un refugio, y se condena al Estado argentino a darles alojamiento gratuito y a proveerles de la comida. En su ponencia usted comentaba de que, bueno, hay que evaluar hasta qué punto el sujeto puede asumir unas cargas que una situación de pandemia como esta le ocasiona. Bueno, la situación de los varados en el mundo, digamos que es un supuesto excepcional, y muchos estados están viéndose en dificultad de repatriar a sus nacionales. ¿Hasta dónde puede llegar la responsabilidad del Estado frente a estas personas en particular? ¿Hasta dónde pueden cargar estos ciudadanos? Ese en un primer aspecto. Y en un segundo aspecto, ¿hasta qué punto, entendiendo que en el marco de la emergencia sanitaria también hay un componente de responsabilidad individual del sujeto, yo debo cumplir la cuarentena porque yo soy susceptible de infectarme e infectar a otros? ¿Hasta qué punto esa situación puede ser un eximente de la responsabilidad patrimonial del Estado? ¿No? Esos serían los dos planteamientos que le presento. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, respecto al primer punto, obviamente que cuando algo se lleva a la justicia, algún caso, es un caso individual y hay que contar con la información pertinente para opinar, ¿no es cierto? Por supuesto que nosotros también no podemos dejar de plantearnos temas, porque también es una especie de ejercicio, ¿no? Bajo esa advertencia de no conocer los hechos puntuales del caso, toda restricción, como todos sabemos, debe ser proporcional y además debe interpretarse en sentido restrictivo, ¿no es cierto? Ahora bien, más allá que este es el principio general, si la situación que se genera es frente a una persona que ya no tiene recursos, que tiene algún problema de salud, grave o no, pero que se le presenta, obviamente que el Estado debería responder, porque justamente estamos hablando acá del clásico ejemplo del sacrificio especial, ¿no es cierto?
si bien podemos decir que son miles los argentinos, creo todavía, que están fuera del país y no pueden regresar, no dejan de ser el caso arquetípico del sacrificio especial. Por eso deben ser atendidos en sus derechos humanos y como ante una situación tan excepcional y tan grave y tan dura para estar incluso fuera del país. Si a nosotros nos cuesta estar en nuestro propio domicilio, usted imagínense lo que es estar fuera del país y con la angustia de que uno no sabe cuándo va a terminar ni de qué manera va a terminar esto. Respecto al segundo punto, creo yo que lo que debería ponderarse es uno de los eximentes típicos de responsabilidad del Estado, que es la culpa de la víctima, ¿no es cierto? Es decir, si el daño ocasionado no es imputable al Estado porque la relación de causalidad ha sido interrumpida por la propia víctima o por un tercero porque no debería responder el Estado, se interrumpe el nexo causal y de ahí el Estado no debería tener responsabilidad alguna. Concretamente sería aquel que no se cuidó, que no le interesó cuidarse y se enfermó por esta falta de previsión. Si es que entendí su pregunta, se dirigía a eso. Sí, profesor, era hacia ese punto. Muchísimas gracias. Por favor. Jaime, hay una petición de intervención. Hay una petición que acaba de salir ahora. Si tenemos tiempo. Sí, última pregunta. Sí, justo última pregunta. Óscar Canjura tiene la palabra. ¿No me escuchan? Sí, le escuchamos. Bueno, buenas tardes. Agradecer por la invitación. Un saludo al profesor Rodríguez y, por supuesto, al ponente. Ha sido muy claro, muy entendible, pero que preguntar. No se oye bien. Sí, don Óscar, tenemos problemas de sonido. No sé si es alguna cuestión de su ordenador, pero le hemos perdido. ¿Sí? Ahora le estamos viendo. A ver si es posible escucharle. Está con el micrófono apagado. Acá estoy ya. Ahora, sí, ahora. Profesor, la consulta es esta. De acuerdo a la legislación nuestra, se establece la responsabilidad personal del funcionario de la administración previo a exigir la responsabilidad por parte de la administración pública. ¿Representa algún tipo de valladar el hecho de individualizar en este contexto de pandemia las actuaciones por parte de estos funcionarios? ¿Qué vislumbra usted de cara a poder ejercer las acciones legales pertinentes de cara a esta individualización de responsabilidades? Muchas gracias. ¿Me dice de qué país es usted? Del Salvador. Del Salvador. Era por las dudas, había leído la legislación. No alcancé a escuchar bien la última parte, pero tengo entendido que se refería a la posibilidad de responsabilizar al funcionario público en este tipo de casos, cuando en realidad es muy difícil determinarlo, ¿no es cierto? Bueno, justamente, si algo caracteriza la falta de servicio es la impersonalidad, ¿no es cierto? Es decir, el Estado deberá responder cuando no se puede determinar la responsabilidad específica y aun cuando se la determine. Normalmente, no conozco la legislación, no creo que sea diferente a las del resto de Iberoamérica, a la salvadoreña, pero normalmente en la causa se lo cita como un tercero para que luego la administración pública, de tener que afrontar, eventualmente, si es que debe afrontar, se inicia una acción de reintegro al funcionario. En el caso del funcionario, como también todos sabemos, es responsabilidad subjetiva, ¿sí? Aquí ya no funciona la culpa objetivada ni la objetiva, si se quiere. Por lo tanto, deberá probar que hubo culpa o dolo. Y en ese caso, por supuesto, si ya se produjo la prueba pertinente en el juicio principal, donde la administración pública tuvo que afrontar las consecuencias patrimoniales de ese error, vamos a decir, de esa falta,
por supuesto que debería responsabilizarse el funcionario público en su patrimonio. La extensión del resarcimiento también va a ser una cuestión muy, muy importante, porque si es algo muy individualizado en un solo funcionario, bueno, será sencillo, pero si eso es compartido con otros funcionarios, que en estos casos es lo que uno más supone puede suceder, porque si nos imaginamos que fue mal atendido en un hospital público por haber sido mal encasillado, es decir, se le hicieron mal los test, y resulta que sí tenía esta enfermedad y luego la persona falleció porque este funcionario cumplió mal su trabajo, tal vez sea fácil porque habrá algún registro que lo diga. Pero si no, va a ser bastante difícil determinarlo porque en la cadena intervienen muchos funcionarios. Eso sí, el Estado deberá responder si hay falta de servicio sin necesidad de individualizar qué funcionario específicamente o qué funcionarios fueron los responsables. Muy bien, estupendo. Pues son justamente las 8, el tiempo que habíamos establecido para la duración del seminario, la intervención magistral del profesor Hugo González Elías. De verdad, Hugo, muchas gracias por el trabajo que te has tomado, por la preparación de la exposición. Creo que ha sido muy clara, precisa y que has podido responder a todas las cuestiones como persona que está especializada en el tema. Muy agradecido. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia, a los profesores del área, especialmente a la profesora Marta García y a la profesora Jennifer Sánchez, que han ayudado mucho en la realización del evento, a los colegas que he visto que estaban presentes, y a lo mejor había otros que no estaban, pero he visto a Javier Sanz y a Manuela Santos, a los que sí he visto doctorandos de Derecho Administrativo Iberoamericano, a todos ellos muchas gracias por su asistencia. También he visto a alumnos de promociones del curso de Derecho Público Global, de distintas promociones, también les saludo muy cordialmente, así como algunos también alumnos de programas de Mariñán. A todos ustedes, muchas gracias por su presencia. Este es un tema muy importante, capital y cardinal del derecho administrativo, que el tiempo en el que estamos también tiene relación con otra cuestión que seguro que está en la mente de todos y que es el derecho fundamental a una buena administración, porque una buena administración no es aquella, en mi opinión, que tiene que indemnizar continuamente porque es muy diligente en los expedientes de responsabilidad, sino aquella que, precisamente porque es diligente de verdad, no causa daños, no causa perjuicios, es sensible a los derechos fundamentales, y en el tiempo en el que estamos, pues estamos comprobando cómo esa necesidad de una buena administración que resuelva con equidad, que resuelva en tiempo oportuno, que pueda proteger a todos los ciudadanos, especialmente a los más frágiles y vulnerables, pues es muy importante. Bueno, muchas gracias a todos. El próximo seminario, Dios mediante, será el día 15 de junio a esta misma hora, y lo impartirá el catedrático de la Universidad de Valladolid, profesor Íñigo Sanrubiales, sobre la emergencia en la contratación pública en tiempos de COVID, que también es otro test importante sobre el derecho administrativo de nuestro tiempo. Muy buenas tardes en España y muy buenos días en América. Hasta el día 15. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Adiós, muchas gracias.